Hoy se conmemora la Comuna de París, acontecimiento vital, social, de la potencia social, que abrió el horizonte de otros recorridos libertarios. Sin embargo, no solamente su aplastamiento y misericordia por parte de fuerzas estatales, sino contando con la complicidad del ejército prusiano, que entró a París y después salió de París, dejando a Thiers el gobierno en esas condiciones donde las fuerzas conservadoras y reaccionarias, además de las fuerzas burguesas coalicionadas contra el pueblo de París se levantó contra la rendición del gobierno francés ante los prusianos, contra el ejército prusiano que salió de París y contra el propio gobierno de Thiers. En esas condiciones se constituye la Comuna de París un 18 de marzo de 1871. Las enseñanzas que nos dejan la Comuna de París son notables. Una primera enseñanza, la más importante, es que es posible el autogobierno de los pueblos, la autogestión, la acción directa y la democracia directa, la elección comunera y tomar medidas en beneficio social de las clases explotadas y desposeídas, de la clase trabajadora y de todos los humillados por un sistema basado en la desigualdad y en la explotación. Otra enseñanza importante tiene que ver con la coalición de las fuerzas estatales, que no solamente corresponden a las monarquías absolutas que intervienen en el contexto de la guerra, que no solamente tienen que ver con la derrota del imperio francés, del gobierno de Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, que no solamente tienen que ver con fuerzas timoratas que todavía creen en la democracia representativa y en ideales liberales, porque todas estas fuerzas van a conspirar al final contra semejante acontecimiento histórico, político, social y cultural que es la Comuna de París. Otra enseñanza importante y sobre todo póstuma a la caída de la Comuna de París es que la represión va a ser sañuda, implacable. El odio burgués, el odio de las fuerzas estatales llega tan lejos que ha asesinado a más de 50.000 comuneros y parisinos, entre los que se encontraban mujeres y niños. Otra enseñanza importante tiene que ver con lo que es en sí mismo la Comuna de París, que es el
primer autogobierno, propiamente dicho, en el contexto de la modernidad, de la crisis de la modernidad, en el contexto de una de las primeras crisis del capitalismo en el continente europeo. Esto se puede caracterizar como de la democracia directa por parte del pueblo, la formación de consensos sociales de una ciudad capital como la de París, que es como una especie de centro metropolitano europeo. Por lo tanto, la apertura desde las entrañas mismas de la sociedad de otro horizonte histórico-político, que tiene que ver precisamente con la autogestión y el autogobierno, que tiene que ver con una forma de gobierno colectivo que no es estatal. Y en esto se equivocan los marxistas, empezando por Karl Marx, que va a considerar la Comuna de París como el primer ejemplo de la dictadura del proletariado, cosa más equivocada. La Comuna de París no es una dictadura. La Comuna de París es el autogobierno del pueblo parisino. Es equivocada a pesar de que con la experiencia de la Comuna de París, Marx aprende de la Comuna de París la posibilidad de otra transición distinta a la que él consideraba hasta entonces. Y la Comuna de París va a ser un referente para su manifiesto comunista. Pero como se basa en premisas equivocadas, todavía estatalistas, Marx no comprende lo que es en esencia, para decirlo de ese modo filosófico, la Comuna de París. Otra enseñanza tiene que ver con una prospectiva y retrospectiva histórica en relación al acontecimiento de la Comuna de París, su estallido y su desenlace, y la lucha encarnada y sangrienta por la defensa de la Comuna de París, y todo lo que acontece en el mes del gobierno de la Comuna de París. Tenemos la composición de un modelo que se va a repetir a lo largo de la historia política de la modernidad. ¿Qué es lo que vemos? Por un lado, vemos la capacidad creativa del pueblo que libera su potencia social y se libera de todas las ataduras imaginarias y reales e institucionales. Y es capaz precisamente de crear contra la historia y la realidad otros horizontes histórico-políticos culturales. Y tenemos, por otro lado, las composiciones obstaculizantes histórico-políticas y culturales de fuerzas que todavía se adhieren a un pasado institucional caracterizado por la dominación, la explotación, el desarrollo del sistema mundo capitalista y, sobre todo, porque no ven otro horizonte que el que tienen en sus propias narices, que les impide ver horizontes más amplios y dinámicos. Y eso es precisamente porque están anclados a una herencia estatal que tiene 5.000 años, lo que corresponde a la civilización, y a la restauración del Estado oriental en las condiciones del desarrollo del capitalismo en Europa. Y por otra parte, no tienen otra perspectiva que el patriarcado, que se va a manifestar de distintas formas, en distintos contextos y en distintos momentos. Y en el caso de la Comuna de París,
se va a manifestar en una represión, un odio y un ocultamiento del papel fundamental que han jugado las mujeres en la Comuna de París, a quienes representa sobre todo la anarquista Louise Michel, que tiene un libro precisamente sobre la Comuna de París. Entonces estamos ante fuerzas estatales y fuerzas que tienen que ver con la potencia social, que no puede ser sino creativa, libre en pleno sentido de la palabra, sin ataduras institucionales, sin herencias respecto al pasado, y menos a interpretaciones antojadizas que todavía tienen un imaginario estatal como el imaginario marxista. Antes de seguir, vamos a hacer algunas anotaciones y aclaraciones pertinentes para adentrarnos en una comprensión libertaria de la Comuna de París. La comuna, en francés commune, que se refiere al ayuntamiento, gobernó, como hemos dicho, un mes y ha promulgado medidas que han sido de la sorpresa del mismo Karl Marx. Sobre todo en el contexto olvidado por Carlos Marx, que tiene que ver con la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños. Por otra parte, de manera inmediata se crean guarderías para los hijos e hijas de las obreras. Se vuelve a establecer la laicidad del Estado. También la obligación de las iglesias de acoger las asambleas de vecinos y de sumarse a las labores sociales. La remisión de los alquileres impagados y la abolición de los intereses de las deudas. Fíjense las medidas que se toman y otras medidas importantes de carácter político donde, digamos, los elegidos por la Comuna de París o en la Comuna de París y para la Comuna de París son totalmente revocables y están bajo no solamente el control, sino las dinámicas de una autogestión política, podríamos decir, de manera inmediata, y la formación de un intelecto colectivo de intuición subversiva. El contexto histórico o el momento histórico de entonces, lo que se llama la coyuntura, tiene que ver con la derrota del gobierno imperial de Napoleón III en la guerra franco-prusiana dada entre 1870 y 1871. En consecuencia, París fue sometida a un sitio de 4 meses, desde el 19 de septiembre de 1870 hasta el 28 de enero de 1871. Esta derrota culminó con la entrada del ejército prusiano, ejército que se retiró casi de inmediato, y se proclama como emperador a Guillermo I de Alemania en el Palacio de Versalles. Sin embargo, París no estuvo de acuerdo ni con la rendición, ni con lo que se iba decidiendo y iba sucediendo como consecuencia de la derrota del ejército francés ante el ejército prusiano. Por lo tanto, París no acepta rendirse. Y la nueva Asamblea Nacional y el Gobierno Provisional de la República, presidido por Adolphe Thiers,
decidieron instalarse en Versalles. Y desde ahí, desde Versalles, doblegar a la población levantada en armas. Es decir, como si fueran también partícipes del ejército prusiano de ocupación. Algo que llama la atención, puesto que esto sí se ha repetido varias veces. Basta recordar lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército francés se rinde y se entrega al ejército nazi y forma parte de una misma represión contra el pueblo y la sociedad francesa. Entonces son temas que son importantes a notar porque forman parte de un modelo que se va a ir repitiendo a pesar de sus diferencias singulares a lo largo de la historia. Hay pues un vacío de poder. Por lo tanto, en consecuencia, se forma una milicia ciudadana, una milicia popular, en la que participa la Guardia Nacional de París. Entonces, esta milicia tiene la tarea de proteger a la ciudad y de asegurar y garantizar el funcionamiento administrativo de la ciudad. El beneficio directo de lo que está ocurriendo tiene que ver con la apertura política, con la apertura de lo que hemos dicho de los otros horizontes políticos. Entonces, el contexto de entonces tiene que ver con la participación de la población, en gran parte trabajadora, donde prospera y prolifera el radicalismo, entendiendo el radicalismo como aquello que se ocupa de las raíces y parte de las raíces para la comprensión de lo que ocurre y el potenciamiento de las propias acciones. Lo que hace la población parisina, alzada en armas en defensa de su gobierno comunero, es oponerse definitivamente a la restauración monárquica. Y por otra parte, exige formas más directas, concretas y de gran participación de la democracia. Cuando el gobierno de Thiers intenta arrebatarles el control de las baterías de cañones que habían sido financiadas por los propios parisinos para defender a la ciudad, ante la arremetida de los destacamentos militares de Thiers, el pueblo parisino, la milicia parisina defiende los cañones. Los soldados de la Guardia Nacional de la Comuna se enfrentaron entonces a estos destacamentos y tomaron presos a 2 generales del ejército francés y los fusilaron. En consecuencia, la Comuna de París se negó a aceptar la autoridad del gobierno francés, títere de la intervención y la ocupación prusiana. Ante lo que ocurría en pleno desbande, Thiers ordena la evacuación de la capital de su burocracia, de sus funcionarios. Como se puede ver, el vacío es evidente y el vaciamiento político es evidente. Entonces se deja en manos de la Comuna de París la toma de decisiones. Se convocan elecciones para el Consejo Municipal, que fue cooptado principalmente
por radicales, republicanos y socialistas. El desenlace fue sangriento. Se llama la Semana Sangrienta, que concurrió entre el 21 al 28 de mayo. El balance que se tiene es de aproximadamente 20.000 muertos. El destrozo y el incendio de 200 edificios y monumentos. El sometimiento de París a la ley marcial, que duró un quinquenio. Se calculan como 40.000 arrestados. Miles fueron deportados a los campos de concentración inhóspitos en Nueva Caledonia. Los consejos de guerra señalaron a 13.400 sentenciados, entre ellos 157 mujeres y 80 niños. Thiers ordenó que se exhibieran sus cadáveres para dar una lección a los rebeldes. Esa es la sañuda represión del gobierno de Thiers una vez que reconquista París. La evaluación de Piotr Kropotkin sobre la Comuna de París en un libro que lleva el mismo título dice: el 18 de marzo de 1871, el pueblo de París se sublevó contra un poder detestado y despreciado por todos, y declaró la ciudad de París independiente, libre, dueña de sí misma. Este derribo del poder central se hizo incluso sin la puesta en escena ordinaria de una revolución. Ese día no hubo disparos de fusil ni charcos de sangre vertidas tras las barricadas. Los gobernantes se eclipsaron ante el pueblo armado que se echó a la calle. La tropa evacuó la ciudad. Los funcionarios se apresuraron a huir hacia Versalles, llevándose todo lo que pudieron llevarse. El gobierno se evaporó como una charca de agua pútrida con el soplo de un viento de primavera, y el 19, París, sin haber vertido apenas una gota de sangre de sus hijos, se encontró libre de contaminación que apestaba la gran ciudad. Y sin embargo, la revolución que acababa de realizarse de este modo abrió una nueva era en la serie de revoluciones por las que los pueblos marchan de la esclavitud a la libertad. Bajo el nombre de Comuna de París nació una idea nueva, llamada a convertirse en el punto de partida de las revoluciones futuras. Kropotkin dice en el texto mencionado que la Comuna de París fue el resultado del intelecto colectivo sublevado, lo que nosotros llamamos la intuición subversiva social. No fue dirigida por ninguna vanguardia, por ningún filósofo, ningún intelectual. Estos son los que aprenden de la experiencia social y la interpretan a su manera. Lo que ocurrió en la Comuna de París fue un acontecimiento social de magnitud, un acontecimiento, como hemos dicho, de la potencia social. Se muestra la capacidad creativa social de inventar nuevas alternativas, sobre todo respecto a la historia política precedente. Después de la Comuna de París, dice Kropotkin, se enfrentan dos tendencias. Una estatalista, que conocemos como ya marxista, y otra anarquista. El problema es que las
revoluciones que se suceden después de la Comuna de París optan por el camino estatalista. Y ya tenemos el balance de lo que ha ocurrido. La experiencia de las revoluciones que optaron por el Estado o por lo que se ha venido a llamar la dictadura del proletariado han fracasado, han mostrado su rostro monstruoso. El volver al Leviatán de la manera más demoledora, al Estado policial y al proyecto que se institucionaliza, al institucionalizar la revolución como totalitarismo. Es decir, esta opción por la revolución estatalista termina acabando con la revolución y acabando sobre todo con la esencia de la revolución, que es la rebelión y la crítica, y por lo tanto la iniciativa de la propia potencia social. Y al hacerlo termina precisamente acabando a la misma revolución y a la misma posibilidad de continuar la revolución por esa vía. Y termina precisamente como hacen los gobiernos burgueses, los gobiernos monárquicos, los gobiernos que reprimen a los alzamientos populares, lo hacen con saña y otra vez contra el pueblo. El costo de estas revoluciones socialistas y estatalistas ha sido sangriento y de una represión masiva contra las vanguardias, para decirlo de ese modo, contra las clases trabajadoras que demandaban la democracia obrera, la democracia directa, y contra los campesinos, que eran como el referente de la comuna campesina. Entonces, fíjense, los estados socialistas, la salida socialista termina articulándose a un modelo cómplice con la represión de los estados burgueses, del modelo capitalista. Y terminan precisamente favoreciendo este anclaje en el patriarcado, en las dominaciones, en la guerra permanente contra las mujeres y contra el pueblo, y en la inhibición de la potencia social creativa, de la potencia social. Es decir, terminan asesinando el futuro. Lo que queda en adelante, dada esta experiencia, es retomar las enseñanzas de la Comuna de París, los horizontes que abren de carácter autogestionario y de autogobierno, y optar por la integralidad dinámica de rebelión y revolución, y liberar la potencia, y liberar las sociedades del Estado, del orden mundial, de todas las formas de imperio y de imperialismo, y de todas las formas de dominación patriarcal. Y eso implica precisamente optar por los horizontes libertarios. En pleno siglo XXI, en su tercera década, la enseñanza de la Comuna de París es importante, sobre todo teniendo en cuenta el horizonte o los horizontes abiertos, que podríamos llamar inclusive horizontes nómadas, horizontes libertarios, es que, teniendo en cuenta sobre todo la experiencia reciente de los gobiernos progresistas en lo que se viene a llamar América Latina, es que estas opciones ya barrocas entre estados liberales y fragmentos aparentes de un estado del socialismo real terminan precisamente en lo mismo, inhibiendo la capacidad de rebelión, la capacidad crítica y la capacidad creativa de las sociedades y los pueblos, sometiéndolos
al despotismo de la convocatoria del mito del caudillo, el Mesías político. Y terminan en una catástrofe precisamente, puesto que derivan en el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, en pleno contexto de la crisis del sistema mundo capitalista y de la civilización moderna. Es decir, amplían y dilatan la persistencia y pervivencia de estos sistemas de dominación en la versión del continente en su forma dependiente. Y que tenemos como resultado el castramiento de la capacidad de lucha de los pueblos. Pueblos que se encuentran con su tejido social destruido, con sus sindicatos intervenidos o cooptados, con dirigencias corruptas, comprometidas precisamente con la dominación y la ganancia ilícita de gobernantes que no son otra cosa que una burguesía rentista. Entonces, vuelve a repetirse el modelo que hemos mencionado, en distintas versiones, y la singularidad en el continente de Abya Yala es precisamente este barroquismo que también es destructivo y cómplice, concomitante con las dominaciones. Otra enseñanza importante tiene que recogerse sobre todo en el contexto más contemporáneo, más actual, en el levantamiento de la sierra peruana, en el levantamiento de 18 provincias del Perú, de un total de 25 provincias, en la toma de Lima por parte de los 4 suyos, es decir, en la reinvención otra vez del Tahuantinsuyo, o mejor dicho, de la convocatoria de Tupac Amaru de conformar una gran nación desde el Pacífico hasta el Paititi, que no es otra cosa que comprender y abarcar que la liberación en el continente tiene que ver con la recuperación del continente y volver a las formas de confederación nativas. Y eso implica actualizar las formas de confederación y conformar gobiernos confederados de autogobiernos y de autogestión. Entonces estamos ante un nuevo levantamiento que tiene la magnitud, las características y el alcance de lo que fue el levantamiento panandino en el siglo XVIII y la convocatoria de Tupac Amaru. ¿Y cuál es la enseñanza? La enseñanza es de que hay un levantamiento, y obviamente un levantamiento que tiene como referente las comunidades serranas, las comunidades de aylus, las comunidades de pueblos, las comunidades campesinas, las comunidades barriales. Es decir, que es posible, precisamente por esta materialidad de la experiencia social, de autogobiernos y de autogestiones. Sin embargo, está siendo aislado por la represión sañuda de un Estado y de un gobierno asesino ligado al terrorismo de Estado, legitimado, más bien legalizado que legitimado, por una constitución terrorista que es la constitución fujimorista. Y los demás pueblos del continente solo están como observadores en vez de levantarse, porque es toda una convocatoria este levantamiento. ¿Y cuál es la enseñanza? No dejemos solo al levantamiento, no dejemos solo al levantamiento de las comunidades, no dejemos sola la comuna como se hizo con la Comuna de París. Los pueblos no pueden darse el lujo de nuevas derrotas. Ya no hay tiempo, en plena crisis múltiple, en plena crisis ecológica que amenaza la supervivencia de la humanidad, no hay tiempo. Es indispensable esta vez
no equivocarse y liberar de manera plena la potencia social creativa.